Su nombre. Glorificado sea Jesús de Nazaret. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios le bendiga rica y abundantemente. En esta hora no voy a detenerme mucho porque el tiempo ha transcurrido. Y quisiera decirle que vamos a llevar una reflexión para que el ministro conozca esta parte de la Biblia o la revise, y para que el miembro de la iglesia busque su Biblia y también revise esta parte, ya que el Evangelio no lo vivimos de memoria y debemos conocer qué dice el Señor en Mateo 18, capítulo, amén, y el versículo 15 al 17, 3 versículos de la Biblia, y vamos a estudiar con el tema un protocolo diseñado por Jesús. Un protocolo diseñado por Jesús. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17. Si no lo oyere a ellos, fíjate que no es a ti, ya el caso no eres tú el que tiene que hablar con el hermanito. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Bendito sea Jesús de Nazaret por los siglos de los siglos. Mis santos hermanos, el Evangelio de Cristo es algo que lo trae el Señor Jesucristo consigo desde el día que viene a la tierra. Trae el Evangelio para la salvación del hombre, los hombres perdidos, el hombre caído. Y siendo breve, para salir rápido de 3 ejemplos que le quiero poner, todo lo que tenga que ver con la salvación del hombre, tenemos que prestar atención a qué dijo Jesús de ese tema. La Biblia te habla de todas las cosas que tienen que ver con nosotros para ser salvos y para estar bien y para agradar a Dios. Por ejemplo, el que un hermano peque contra otro hermano, ese pecado no es contra Dios, aunque a Dios no le agrada, pero ya violó algo que está establecido por Dios, que tú no puedes hacerle a tu hermano. ¿Por qué tiene que haber una regla? Porque donde no hay ley, tampoco hay pecado. Por eso se dice pecó contra su hermano. Hay un sinnúmero de cosas que no se le debe hacer a su hermano porque peca contra su hermano. Hay un ejemplo, lo que pasó con el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. Por eso es que tiene que reconciliarse con su hermano, no contra Dios. Entonces el Señor crea un protocolo por la frecuencia que este caso se puede presentar entre nosotros que somos humanos. ¿Cuál es el protocolo de Cristo? Antes del Señor decir cómo se perdona a un hermano, tiene una explicación amplia en Mateo 18, hablando de 99 ovejas, dejarlas solas para ir por los montes. Eso es Mateo 18, buscando a la una, por los montes, con un interés de rescatar a una sola oveja, a una sola, que se ha descarriado, que se ha salido del redil. Y entonces ahora viene y dice, mire, si un hermano pecó contra el otro, este es el protocolo. Ve, ¿tú sabes qué quiere decir la palabra ve? El que está lastimado, el que está herido, el que está ofendido, el que le hicieron el daño. Ve donde tu hermano, con todo el dolor que tú sientes, y habla con tu hermano, reprende a tu hermano. Reprensión es
tú hiciste algo muy malo contra mí. Ya eso se llama reprensión. A nadie le gusta que le digan que hizo algo malo. Trata de convencerlo de que se arrepienta. ¿Por qué convencerlo? Porque dice, ha ganado a tu hermano. Pues tu hermano, tú no tienes hermano ahora mismo, tú lo perdiste. Lo que él hizo te ha creado algo que ya tú no tienes, hermano. ¿Cuál intención es? ¿Qué intención tú vas? Ganar a tu hermano con las palabras que le va a decir, tratando de que te escuche. Si no me oyes, si no lo oyes. Dos esfuerzos, que con mis palabras en sus oídos sea convencido y yo lo pueda ganar. ¿Dónde la Biblia confirma esto? En Santiago capítulo 5, que hay que orar los unos por los otros, confesar vuestra falta, para que seáis sanados. Cuando hay un conflicto entre hermanos, hay una enfermedad. Eso dice Santiago 5, para que seáis sanados. Y Jesús, sabiendo esto, pone este protocolo. Protocolo es cómo hacerlo, qué hacer. Salimos de este hermano que no quiso aceptar mi reprensión, ni mis palabras, y no lo he ganado. Busca. Dos. ¿Quién lo va a buscar? ¿Quién es que lo va a buscar? Jesús dijo que lo va a buscar el que está herido. Jesús dijo que lo va a buscar el que ha sido agraviado. Soy yo que voy a buscar. Dos o tres. Para que en boca de dos o tres conste todo asunto. El esfuerzo, el Señor se lo está responsabilizando al buen hermano, al que está salvo, al que no ha pecado. El otro que pecó está perdido, el otro que pecó es un pecador. Yo no he pecado contra mi hermano, yo soy el médico de mi hermano. Tengo que buscarlo. Con dos o tres testigos, ahora voy otra vez por segunda vez, pero ya voy a hablar muy poco. ¿Por qué dice que voy a hablar muy poco usted, pastor? Porque fue Jesús que dijo, si no lo oyere a ellos, yo no voy a argumentar nada. Ya él no quiso escucharme a mí. Ahora vienen dos personas que no tienen ningún dolor como tú, que no están ofendidos como tú, que no están lastimados como tú, que no están heridos como tú. Y ellos con el Espíritu Santo ahora buscan dos cosas. La sanidad del que está herido, que con su palabra no pudo convencer al que pecó, y va a buscar que se arrepiente el que pecó y lo van a convencer. Escúchame a mí ahora. No fue a mí que tú me hiciste esto, préstame atención. Y esto le dará lugar a una imparcialidad de que ahora me están hablando dos o tres personas que yo no le he ofendido y se convierten en jueces entre mi hermano que me faltó y yo que estoy agraviado. Cuando las palabras de estos no lo pudieron convencer, ahora vamos a un tercer paso. Dilo a la iglesia. Parece que todo se estaba manejando sin que la iglesia tomara parte. Todo eso es lo que parece. Ya las cosas se pasaron de mi hermano y de mis testigos y se pasó a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es la máxima autoridad. La iglesia ahora son los ancianos de la iglesia. La iglesia son la representación de la comunidad en general. La iglesia son los oficiales que ahora, conociendo el primer paso, conociendo el segundo paso, van a hablar con aquella persona ahora con un conocimiento de que hay una persona que pecó y que está totalmente lejos de la realidad. Y que hay un hermano que está preocupado por ganar a su hermano. Y que hay un hermano lastimado con lo que éste le ha hecho. Pero fíjate, ya ese hermano cuando habló la primera vez se calla. Él no puede seguir hablando. Y no nos van a hablar por mí. Los otros que juzgarán mi caso y harán que yo gane a mi hermano. Porque entre todas las cosas lo que más me interesa es ganar a mi hermano, no perderlo. Quiero ganar a mi hermano. Una persona dicen, yo lo dejo así, el Señor que haga misericordia. Sí, es bueno que Dios haga misericordia, pero el protocolo de Cristo no es que lo deje así. Otros dicen, a mí no me gustan los problemas. Si no te gustan los problemas, busca una caja, entra y tírate en un hoyo tú mismo y entonces va a tener el peor de los problemas, va para el infierno. El hombre no puede hablar que le tiene miedo a las cosas que Cristo estableció en su palabra. ¿Por qué no le puede tener miedo?
porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Es que esa persona es muy conflictiva, es que esa persona yo no quiero reunirme con él. Entonces cómprate una Biblia para que esa parte que tiene Mateo 18 tú le pongas una página nueva con un criterio nuevo. El Evangelio no es lo que yo quiero que sea. El Evangelio es lo que el Salvador trajo a la tierra. Y puede ser una persona del carácter que sea. Si está en la iglesia de Cristo, se somete a lo que dice el Señor o tendrá que pagar las consecuencias sin importar quién sea. Entonces, todo este protocolo va dirigido a ganar a una persona que llegaremos a un punto que habrá que sacarlo de la iglesia de Cristo y mirarlo como un gentil. Para los judíos, un gentil es una persona sin temor de Dios, pecador, idólatra, una cantidad de cosas feas. Ya no es iglesia. Si es iglesia, no es un gentil. Él está hablando a los judíos en Mateo. Tenle por gentil. Compáralo con un publicano, compáralo con un enemigo de nosotros, compáralo con un enemigo de la iglesia. Pero ¿cuántas cosas hay que hacer antes de tomar esa decisión? Punto. La iglesia ahora es quien va a convencer al hermano. Por eso dice, si no lo oyere a ellos. ¿A quién es ellos? ¿A la iglesia? ¿A quién es ellos? A los testigos que buscaste primero. Mis palabras solo pueden ir a los oídos de mi hermano en la primera reunión. Y de ahí yo tengo que dejar que los otros dos pasos lo dé los testigos y la iglesia. Pero siempre dice, ve, quién es que va, quién es que se interesa, quién es que se mueve, quién es que paga el pasaje, quién es que hace los esfuerzos. Jesús es claro. Yo le estoy hablando porque he estado en múltiples reuniones disciplinarias de todo tipo, y lo digo con humildad, no con jactancia. He estado en reuniones disciplinarias de ponerle 4 años de disciplina a una persona, desde 2 años, desde 1 año, desde todos los tiempos de expulsiones, para gloria de Dios. He tenido esa misericordia de estar en esos escenarios. Gústeme a mí o no me guste, Dios me lo ha permitido. Pero yo quiero que tú sepas que cuál es el protocolo y el peligro de no cumplirlo. Porque si se declara una persona gentil o publicano sin haber hecho lo que el Señor dijo, no estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada. Y si hacemos algo contrario a lo que Dios ha dicho, somos responsables de las cosas negativas que puedan ocurrir más adelante. Por ejemplo, ya este es un caso que está juzgado en Mateo 18. Pero hay otro caso que se distingue, que está allá en 1 Corintios 5, en el capítulo 5 y por allá por los versículos, amén. Lo tengo aquí, por favor. No se me desesperen. 1 Corintios 5:1. Un caso de inmortalidad juzgado. Ya aquí no es un mismo juicio, aquí no es el mismo problema, aquí cambia de color, pero está en la Biblia. No está en la mente del líder, no está en la mente del hermano, no está en la mente del pecador que pecó y no se arrepiente. Aquí este es un arma de doble filo. Yo lo tengo que hacer bien o quedo mal delante de Dios. Y usted tiene que saber cómo son las cosas de la iglesia, porque si no lo van a echar. Es un arma, es una espada de 2 filos. Hay una responsabilidad con el líder y hay una responsabilidad con el miembro, que si el líder lo hizo bien, usted pronto dejará de ser iglesia. Pero si el líder no lo hizo bien, será responsable ante Dios de no haber cumplido el protocolo que dice el Señor. No ponga excusa. El Señor dijo, ve, tú eres el agraviado, usted es el que va. Pero fue el que me faltó, dígale a Cristo eso, dígaselo. Pero fue él que tiene que venirme a pedir perdón. La Biblia no dice que lo que quiere es que le pida perdón. La Biblia lo que dice es que quiere que se arrepienta de lo que hizo. Él me tiene que pedir perdón. Por ahí hay creyentes que si un hermano le falta, ellos van a pedirle perdón a ese hermano. ¿Y en qué Biblia ellos están leyendo que dijo Cristo eso? Creando que sea más engreído. El pecador que se le dice, perdóname, fui yo el que fallé. Usted está haciendo las cosas contrarias como dice el Señor. Usted está creando otra Biblia. Usted está haciendo un hombre que se hunde en el pecado. Si el otro le faltó, usted no le tiene que pedir perdón. Usted lo que tiene que hacer es lo que dice Mateo 18.
Ahora bien, si usted no tiene iglesia, entonces usted hará lo que quiera. Cuando vamos a ver un caso de inmortalidad en en 1 Corintios 5:1, lo primero que declara es que no es un caso cualquiera, un caso de inmortalidad juzgado. ¿Y cómo juzgó la iglesia primitiva? Y el apóstol Pablo recomendó. Los ministros tenemos que conocer estas cosas. En nuestra iglesia pueden pasar estas cosas y peores que ellas. Aquí está distinto. Aquí no es un asunto contra un hermano. Aquí es un asunto que la iglesia tiene que saber que no es igual. Entonces, las disciplinas no son iguales, como los casos no son iguales, no se juzgan iguales. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:1? Que aquí hay un caso de inmoralidad. ¿Y una inmoralidad es una falta a un hermano? No. Una inmoralidad, para que sepa, él explicó que es una inmoralidad, que había un hermanito que siendo cristiano y dirigiendo en los cultos y cantando devocionales, eso lo pongo yo, pero era hermano de la iglesia, estaba habitando sexualmente con la mujer de su padre. Eso ponlo de esta manera: es cristiano y también está viviendo con la esposa de su hermano. Yo estuve en un juicio de un músico de la iglesia que vivía con la mujer del pastor, y esa esposa del pastor le suministraba amor al pastor y al músico de la iglesia. Por eso que yo te hablo con esa autoridad. Y tú sabes que esas personas, la gente cree que se le debe juzgar con un amor no, el apóstol Pablo dijo claramente: reúnanse con el espíritu mío y el espíritu de Dios y en el nombre de Jesucristo, y a esa persona que haga una cosa de esa naturaleza, ustedes se lo entregan a Satanás. Fíjate bien, entregárselo a Satanás no es diciendo que lo tengan por gentil y publicano, es más fuerte el asunto. Entréguenselo a Satanás, y aún así dice con qué intención se lo entreguen: para que Satanás lo lastime y él se arrepienta y pueda ser salvo. Oye, qué amor hay, que habiendo escandalizado el evangelio de esa forma, aún se lo entregan a Satanás. Ahí no hay de que hay 3 reuniones ni 4. ¿Qué es lo que sucede? Es que lo primero que tiene que hacer el líder como el miembro es saber cuál es la falta que está cometiendo. Usted está cometiendo un caso de inmoralidad. ¿Se puede juzgar un caso de inmoralidad igual que una falta a un hermano? Tú no puedes hacer lo mismo, porque entonces tú tienes otra Biblia si lo haces contrario a como dice la palabra de Dios. Entonces hay un momento cuando lo que tú has hecho se llama inmoralidad, y ese pecado no admite muchas reuniones. Ahora bien, se tiene que reunir con el pecador en todo tiempo. ¿Por qué se tiene que reunir con el pecador en todo tiempo? Porque todo juicio tiene que ser sentenciado delante del pecador. ¿Dónde usted leyó eso en la Biblia? En el libro de Génesis capítulo 3, el ejemplo. Adán hizo lo peor que un hombre puede hacer, y fue desobedecerle a Dios en su propia cara. Dios le dijo textualmente con sus labios a Adán: no comas, y él comió de un árbol, y Dios lo llamó. Dios fue el que buscó a Adán, no fue Adán que buscó a Dios, fue Dios que buscó a Adán. Lo llamó la primera vez, lo llamó la segunda vez, y estuvo luchando hasta llegar a que Adán confesara su pecado, y después que confesó su pecado, entonces dictaminó sacarlo del huerto. Qué triste sería sacarlo del huerto sin hacer todo lo que hizo Dios antes de sacarlo. Estas son lecciones bíblicas, por favor. Pero ya quiero llegar al último ejemplo. En el último ejemplo de la Biblia hay un pecado, y es el último de los pecados, el del pastor de la iglesia. ¿Por qué es un caso diferente? Porque la Biblia lo distingue. Tú no puedes juzgar a un anciano de la iglesia. ¿Y cómo usted sabe que es un anciano? ¿Qué es un anciano? Bueno, el mismo capítulo de 1 de Timoteo 5, el versículo 17, ese versículo te dice que es un anciano. A los ancianos que gobiernan bien, principalmente los que trabajan en predicar y enseñar,
¿Quiénes son esa gente? Los pastores, los evangelistas. No tienes derecho a perderte. Ahora hay una acusación contra esa persona que tiene delante de Dios, delante del pueblo, un estatus. Es un anciano de la iglesia, porque se para frente al pueblo y le enseña la palabra de Dios. No admita acusación contra ese anciano. ¿Quién dijo eso? El mismo que en 1 Corintios 5 mandó a entregárselo al diablo a otra persona. Ese mismo dice, guiado por el Espíritu Santo, la disciplina de un anciano no es igual. La disciplina de un anciano no es de que haga lo que tú haces con los otros. Esto es diferente. No admita. ¿Tú sabes qué quiere decir no admita? Pregúntale a Google. No acepte. Pero es que no acepte que acusen a un pastor, a un evangelista, a un profeta de Dios, a un hombre que le ministra a la iglesia. No acepte acusación contra esa persona. Capítulo 5 de Primera de Timoteo. Busque eso, amado hermano, en el versículo 19 en adelante de Primera de Timoteo 5. No es la misma disciplina. Él no es un Dios. Él es infalible. En la iglesia no hay nadie infalible. El infalible de la iglesia se llama Cristo. Y el Cristo infalible le dijeron en Marcos 10, maestro bueno. Y él dijo, ¿por qué usted a mí me llama bueno? Sin embargo, hoy los hombres les encanta que le digan que son buenos. Y Cristo dijo, el Cristo de la gloria, no hay un solo bueno, sino uno, Dios. ¿Por qué yo tengo que aceptar que a mí se me diga que soy bueno? Cuando mi Cristo dijo, Él dijo que no habían buenos. Comencemos por ahí para disciplinarnos. ¿Cómo se disciplina un pastor? Primero, no admita acusación contra un anciano, contra una persona que predica o enseña las sagradas escrituras. ¿Qué quiere dejar dicho eso? A menos, una condición, 2 o 3 testigos. Ahora yo quiero aclarar que es un testigo. Un testigo no es un chismoso. Perdonen la palabra, pero para que me entiendan, sepan qué estoy diciendo. Un chismoso es aquel que dice las cosas y lo primero que dice es, yo no quiero meterme en problemas. Yo le dije esto, pero yo no quiero que hablemos de esto. Mire, yo no quiero que él lo sepa. Ese no es un testigo. Testigo en las sagradas escrituras son las personas que de frente van y atestiguan lo que hizo esa persona. El que quiera saber lo que es un testigo, cuando venga a acusarte a un pastor, dile estas palabras. ¿Usted está dispuesto a decirme eso delante de él? Inmediatamente le sudan las manos. Inmediatamente quiere barajar el pleito. Inmediatamente. Entonces ese no es un testigo. Ese tendrá cualquier nombre, pero paraguayo, de montaño, no es testigo. Testigo es el que se pare frente a frente al que hizo lo malo y le diga, mire varón, usted lo hizo así, así, así. Y después que un testigo diga esto, faltan 2 más que digan, sí, yo también atestigo que lo hizo así. Ustedes saben por qué yo le digo estas cosas, mis santos hermanos. Aparte de que Dios nos dirige a esto, un día en Alfa y Omega, en República Dominicana, un pastor vino donde el cuerpo ejecutivo en República Dominicana y me dijo, supervisor, este obrero tiene problemas con una mujer teniendo su esposa. ¿Cómo va a ser? Ay, sí, ay, varón, ay, qué tristeza me da. ¿Sabe lo que hicimos? Le hicimos un juicio al obrero. Le hicimos un juicio al obrero. Aquí no se le hace juicio a nadie si no está personalmente, porque la Biblia dice que es así. En el juicio hubo que amonestarlo y qué sé yo, y tantas cosas, no lo expulsamos, no pudo comprobarse. Pasado un mes vino el mismo pastor y nos dijo al cuerpo ejecutivo, perdónenme, hermano, lo que yo le dije de ese obrero es falso. Sí. La persona que acusó al obrero me dijo que él se equivocó y nosotros escandalizamos a ese hermano. ¿Cuántos hombres de Dios no querrá el diablo apiarlo del púlpito y que lo pongamos en disciplina con falsedades? ¿Cuántos hombres? Pero la Biblia no nos habla que el diablo es el acusador. El primer enemigo de la iglesia es el diablo. Primera de Pedro 5:8.
anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros manejamos mal una disciplina con un pastor violando lo que dice las Sagradas Escrituras, ese hombre puede ser destruido por el diablo. Esa iglesia puede ser destruida por el diablo. Ese hermanito pueden ser destruidos por el diablo. Y por un solo que se pierda, la sangre de ese que se ha perdido puede ser sobre nosotros. Entonces, dos cosas que tienen que estar claras. La primera, un juicio contra un anciano no es cualquier cosa. No se puede ir muy ligero. Búscame el primer testigo, el segundo testigo y el tercer testigo y reúnelo con el anciano que ellos lo están acusando para que sean testigos y tengan el valor de decir el hermano lo hizo mal. Y cuando esto suceda, aunque el hermano diga que es mentira, júzgalo, que su sangre será sobre los testigos y tú has hecho lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos años he escuchado yo en noticias que dura Estados Unidos persiguiendo a una persona para aclarar su delito antes de que un juez lo sentencie? Y son pecadores, cuidándose de no cometer una injusticia. ¿Cuántos años investigan, observan, evalúan, analizan? ¿Tú sabes cuántas cosas en mi país se hacen antes de sentenciar a una persona en un juicio terrenal? ¿Y por qué usted lo compara con juicio terrenal? Por haber estudiado una materia que se llama organización eclesiástica, que se daba en el Instituto Bíblico al principio, y dice que el juicio en la iglesia de Jesucristo tiene que ser igual al juicio que se hace en un tribunal secular. El testigo tiene que ser oído, el testigo tiene que ser acusado por alguien, el testigo tiene que ser demostrado sus hechos, el testigo tiene que llegarse hasta el punto de que, aunque él diga que no lo hizo, hay quien atestigue delante de él que sí que él lo ha hecho. Sí, todas estas cosas lo hemos vivido, mis santos hermanos. Y sépanse esto, y con esto termino, y no pretendo ni ser el decano de las cosas bíblicas. Soy uno más en el grupo, con varios años, como dijo el apóstol Pedro, yo anciano también, igual que ustedes. El primer enemigo del pastor es el diablo. Y si el diablo logró buscar un hermanito disgustado por cualquier cosa, que lo acuse, y le creemos a ese hermanito sin llamar a ese pastor, terminaremos engañados por Satanás. Porque cosas que son muy flexibles se ponen como que él lo hizo muy grande. En los días que tengo en ministerio, para gloria de Dios, la esposa de mi pastor, para que usted sepa, no le estoy haciendo una historia de un cuento de hadas. La esposa de mi pastor me dijo a mí, acabado un culto en la iglesia, ese es un adúltero. ¿Quién? El pastor mío. Ese hombre salió desde esta mañana, llegó a las 5 de la tarde y estaba donde otra mujer. A mí me dijo la esposa de mi pastor. Para sorpresa suya, el pastor había salido conmigo desde por la mañana hasta la hora que su esposa dijo que él era un adúltero. A mí me lo dijo ella. Yo me sonreí y le dije, él andaba conmigo en tal y tal diligencia desde por la mañana. Si esa señora, en vez de habérselo dicho al que tiene la evidencia que son mentiras lo que estaba hablando, se lo hubiese dicho a otro, y ella le afirma, desde tal hora salió, le dije que no ha llegado hasta las 5, ese es un adúltero. Esa señora testigua contra ese hombre. Sin embargo, la misericordia de Dios permitió que a quien ella le dijo eso fue a mí, que andaba con mi pastor. Vamos a revisar las escrituras. Vamos a irnos más despacio, que en las leyes y en los códigos terrenales dicen los abogados y lo que tienen que ver con justicia terrenal. Es mejor descargar un infractor que castigar a un inocente. Es mejor dejar libre a un malhechor que sentenciar a un inocente. Eso dicen los pecadores, eso dicen los que no saben de Biblia. ¿Y cómo aquí nosotros a las 24 horas ya freímos una paila y ya nosotros nos vamos nerviosos a dar una sentencia, cuando la Sagrada Escritura nos dice que es un proceso? Un proceso. Y termino con esta palabra: no buscando declararlo,
no buscando sentenciarlo, buscando ganarlo. Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando he puesto disciplina a algunos miembros de mi iglesia, me voy a llorar al altar, escondido de ellos, porque no es mi deseo ponerle disciplina. Mi deseo es que ellos no hicieran lo malo, y no soy el mejor del grupo. Cuando usted oyó a un ministro sentenciando a la iglesia y amenazándola a ponerle disciplina, le falta que él sepa qué es una disciplina. El propósito de una disciplina es restaurar. El propósito de una disciplina es salvar. Como dice el libro de los Hebreos, haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Humildemente dejo esta cita bíblica, que la pueden buscar en su Biblia, y tanto debe saber cómo disciplinar al creyente, el ministro como el miembro de la iglesia, que si llegó a agotar los últimos recursos, usted puede ser tenido por gentil y publicano. Uno puede ser entregado a Satanás, o puede ser hecho lo peor que debe hacerse si usted no hace las cosas como dice Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, y vamos a mirar estas cosas desde el huerto del Edén, cómo Dios disciplinó a Adán. Las cosas que se escribieron, apóstol Pablo a los romanos, para vuestra enseñanza se escribieron. ¿Tú quieres saber cómo se disciplina al hombre? Vete con ese amor de Dios a llamar a Adán y a buscarlo, y buscar que confiese su pecado con palabra. ¿Y por qué esto? ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Qué proceso hizo Dios? ¿Cuánto tiempo le tardó entre una pregunta y otra? ¿Cuántas cosas para que el hombre llegue a entender que debe confesar que él pecó? Y después de esto, oye, ¿qué hizo Dios? Mató un animal, le cubrió su desnudez, y después de todo esto es que lo saca del huerto y le envía el Salvador. Porque el deseo de Dios no es que muera como le dijo la sentencia. El deseo de Dios es que sea salvo. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Y tenemos que revisar las Sagradas Escrituras. Dios le guarde.